Buenas noches. Quise platicar con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Muchas gracias por estar aquí. Brillante ex colaborador, dicho sea de paso, de Milenio, porque este hombre sabe demasiado de constitucionalidad y el tema que le quiero plantear es el de su punto de vista sobre los distintos ángulos que presenta el caso Rosario Robles en la cárcel, más allá de los motivos de su encarcelamiento. Y a ti, ministro, y te conservo el título, no voy a decir en retiro porque me tardo más si los minutos se consumen. A ti te tocó ver un caso, digamos, de indebido proceso o de debido proceso. En la primera sala de la Corte, cuando con una ponencia de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resultó liberada la señora Florence Cassé. Así es. Y tú votaste en contra. Efectivamente. Porque en aquel caso se alegaba que fue víctima de un indebido proceso. Efectivamente, te acordarás que la detuvieron en el rancho allá hacia la salida a Cuernavaca en la carretera antigua. Ella en su primer momento no tuvo asistencia consular, fue el montaje aquel que se demostró televisivo, hubo después la publicación en diversos medios de comunicación de toda la detención, de todo el proceso, y se dijo que había sido identificada por un niño que la había visto en la televisión. Entonces eso efectivamente contaminó el proceso. La mayoría de los ministros que votaron a favor de ese asunto, fueron 3 compañeros ministros, consideraron que eso acreditaba o determinaría su libertad inmediata. Yo consideré que no, que lo que debiéramos hacer es anular las pruebas que habían sido mal recabadas, devolver el asunto al juez y el juez, con las pruebas que habían quedado válidas, volver a tomar una determinación sobre culpabilidad o inocencia de ella. Bueno, en el caso de otra mujer que es Rosario Robles Berlanga, parece, tengo entendido, que el juez de la causa tuvo varias posibilidades de asegurar que no escapara, digamos, que fue la razón para dictarle prisión cautelar, pero se fue a la extrema. ¿Eso está bien, está mal? En tu opinión, ¿qué pasó? Mira, ella está acusada de un delito que es ejercicio indebido de atribuciones. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación que le están armando, ella no tuvo la diligencia, el cuidado, la revisión respecto de todo esto que se ha denominado popularmente como la estafa maestra. Entonces, si vigiló o no vigiló, al final, ahí hay un deber de cuidado. Entonces, que se vincule una persona a proceso a partir de determinados indicios, yo creo que eso está bien, pues para eso son los juicios penales, para eso son las acusaciones, se va a una serie de etapas procesales, se tiene la posibilidad de probar la inocencia o simplemente de demostrar que el Ministerio Público no tiene elementos suficientes para la acusación. Yo creo que en esto no hay problema y desde mi punto de vista nadie se ha criticado ese aspecto. El que está en juego es si debiera o no enfrentar el proceso bajo prisión. Este es el asunto que ha llamado la atención. En el nuevo sistema penal acusatorio existen 2 condiciones. Primero, la de la prisión preventiva oficiosa, es decir, en los casos en los que los delitos son graves o muy graves, se considera que la persona pues debe estar todo el tiempo en el que es el homicidio, secuestro, uso robo de los combustibles, trata de personas, delincuencia organizada, es decir, delitos de alto impacto. Y en el resto no, en el resto, y esta es la filosofía del nuevo sistema, la persona debiera, la mayor parte de las veces, enfrentar su proceso en libertad. Hay un conjunto de medidas, 14, que están previstas en la ley para efectos de que el juez
asegure que esa persona no se va a escapar, no se va a fugar, sino que, insisto, estando sometida a proceso, esté en libertad. Hay desde brazaletes, congelamiento de cuentas, retiro de pasaportes, investigación, una especie de arraigo que se puede dar en su domicilio, más allá de si eso es constitucional o no, pero hay un conjunto de posibilidades. Lo que hizo este juez fue determinar inmediatamente que la señora Robles debiera estar privada de la libertad por dos razones. Una, porque decía que tenía varios domicilios, y dos, porque tenía un pase de abordar, al parecer, a Costa Rica. Yo las dos razones, francamente, no las encuentro justificadas. ¿Por qué? Porque el pase de abordar era de un vuelo que venía de Costa Rica a México, precisamente para enfrentar este proceso y presentarse voluntariamente. No huyó, no se escapó, no promovió primeramente un amparo para que le dieran la suspensión, sino que se presente a audiencia. Y en segundo lugar, tener varios domicilios. Yo creo que esto no es una condición que denote peligrosidad. Muchas personas tienen o tenemos distintos domicilios dependiendo de las cosas. A veces da el de la oficina, el domicilio particular, el domicilio familiar. Exactamente. Los que estamos en la universidad tenemos un domicilio donde nos llegan ahí ciertas publicaciones, los que están en una asociación otro, los que están en un club en otro, en fin, hay distintas condiciones. Yo creo francamente que no tuvo esa condición de peligrosidad de ella para que enfrentara el proceso privado de la libertad. El doctor José Ramón Cosío recibe algún tipo de correspondencia o de avisos, comunicados en su domicilio de la UNAM, porque es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también imparte cátedra en el Colegio de México. Así es. Y su fuerte, el mío es el de Loreto y Guadalupe, pero su fuerte es el derecho constitucional. Ahora, en esto del debido proceso, ¿qué no se vuelve el de Rosario Robles un caso paradigmático de, pues, digamos que contraviene el nuevo sistema de justicia penal? Yo creo que sí, porque lo que se dice en el nuevo sistema es que habrá una proporcionalidad en cuanto a la imposición de estas medidas restrictivas. Es decir, lo que uno entiende que la ley quiere, voy a hablar en este lenguaje muy personificado, como si la ley quisiera, es ir de menos a más. La prisión preventiva está en la última el extremo. En el extremo. Y antes, pues bueno, si se tenía temor de salir del país, pues boletínese, quítesele el pasaporte, congélese las cuentas, póngale a una persona para que le esté investigando. Entonces sí parece ahí que hay un momento de exceso en esta condición privativa de la libertad. Desde luego esto admite recursos. Yo estoy seguro que sus abogados pues estarán buscando la posibilidad de presentar esta apelación y con eso tratar de modificar esta privación de la libertad. Ahora, estoy bien si pienso que más allá de que pudiera sortear el proceso en libertad, corre el riesgo al final del mismo de ser condenada a varios o muchos años de prisión. Por supuesto. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Tengo entendido que hasta más de 20 y tantos años. Sí, pero es por este ejercicio indebido y eso desde luego tiene que ser acreditado en la audiencia. Sí. Este juez simplemente va a determinar sus condiciones procesales y él no va a juzgar en el caso. Entonces, lo que está armándose ahora es una carpeta de investigación. Sabemos que la Auditoría Superior de la Federación, con otra titularidad, llevó a cabo las investigaciones, se hicieron las denuncias, apareció todo aquello en la cuenta pública. Bueno, entonces ahora lo que tendrá que hacerse es armar bien la Fiscalía esa carpeta de investigación, llevar las pruebas y después pues, presentarlas en una audiencia y al finalizar esa audiencia, con los elementos de prueba y solo con los elementos aportados en esa audiencia, determinar culpabilidad o inocencia, y efectivamente está ante la posibilidad de ser privada de la libertad, ya no de manera provisional sino definitiva, o por el contrario obtener su libertad. Y mucho más tiempo de los meses que se supone que tardará este juicio. Pero ahí ya sería como condenada, no como persona procesada, que sería la diferencia. Ahora, pues por lo que te oigo, pues debió tomar las de Villadiego. Fíjate que eso es lo que debió haberse pelado. Eso es lo que tradicionalmente se hizo. Recordaremos tú y yo casos de personas que los trajeron de España, los trajeron de Australia. Es decir, era una práctica muy habitual por parte de los abogados de
cuando veían esta condición donde podrían ser detenidos sus clientes, sacarlos del país o esconderlos en algún lugar del país. Recordemos casos muy recientes, personas que han estado en Alemania, en Guatemala, etcétera, a tenerlos ahí y traerlos simplemente cuando tuvieran una condición de seguridad. Yo creo que es un mal incentivo haber impuesto esta pena privativa de libertad, no pena, sino esta condición procesal privativa de libertad, porque me parece que podemos estar regresando a esta situación donde los abogados primero esconden al cliente, luego generan las medidas de seguridad y posteriormente los hacen presentarse a juicio. Bueno, ahora le voy a pedir al ministro en retiro, José Ramón Cosío, que le entremos a una parte que me parece suculenta del caso Rosario Robles. El hecho de que el juez, parece verdugo, José Felipe de Jesús o Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es sobrino carnal de Dolores Padierna, quien tiene un pleito jurado con Rosario Robles, a quien le ha dicho prostituta y que prostituyó al PRD. Entonces, esta condición anula al juez como el indicado para hacerse de la causa. Mira, yo conozco al juez, en lo personal he estado un par de veces conversado con él, me parece un hombre correcto en reuniones del Poder Judicial. Yo tengo una buena impresión de él. 2, no tiene una razón para haberse declarado impedido. Las razones por las que uno no puede conocer de un caso son enemistad manifiesta, amistad manifiesta, haber sido pariente de las personas que están en el proceso, etc. Yo entiendo que ninguna de estas afectaba la condición de parcialidad o imparcialidad del juez en este proceso. Entiendo toda esta situación que se presenta, creo que ahí el que se lastima más es el juez, porque es un juez que va a empezar, tiene una relativamente corta carrera, va bien, y yo creo que esto lo va a lastimar y espero que pues tenga el temple y tenga las condiciones para salir adelante. Pero como condición jurídica de exculparse o recusarse para conocer del asunto, no se surte esa hipótesis. Esto quiere decir que, en tu opinión, en el Consejo de la Judicatura Federal no prosperará una queja. Yo pienso que la queja por el hecho de haber conocido el asunto, no. Se salieron en los medios que hubo una serie de declaraciones, una serie de tonos de burla. Esa es la parte que podría quedar a discusión. Pero no por el parentesco. Pero no por el parentesco, porque no se daba la causal para dejar de conocer ese tipo de asuntos, o este asunto en concreto. Yo te pido que te mantengas aquí. Vamos a ponerle puntos suspensivos a esta conversación para que continúe usted la charla mañana martes. Muy bien. Gracias, José. Muchas gracias.